El cuerpo de una mujer fue encontrado, completamente calcinado, con la piel desprendiéndose, acurrucado junto al cadáver de una niña de aproximadamente 10 años. Una pared destrozada, una cama reducida a cenizas, huellas de una lucha desesperada por sobrevivir. Todo el vecindario quedó sumido en el pánico y las lágrimas. Al principio, todos creyeron que se trataba de un trágico accidente, pero luego, una mancha extraña en el suelo, una grabación de una cámara de seguridad, y los susurros comenzaron a propagarse entre los sobrevivientes. Detrás de las llamas, se escondía un plan mortal cuidadosamente calculado. Olga Lucía Quiñones era una madre cabeza de hogar conocida y querida en el barrio Altos de La Laguna, en Ciudad Bolívar. Sus vecinos la recuerdan como una mujer trabajadora, servicial y colaboradora. Siempre estaba presente cuando alguien necesitaba ayuda, liderando actividades como rifas para apoyar a la comunidad. A pesar de los obstáculos, Olga se enfrentaba a la vida con resiliencia y carácter, cualidades que su hija mayor, Tatiana, admira profundamente. Tatiana, quien nació cuando Olga tenía apenas 16 años, describe a su madre como una guerrera. La responsabilidad de criar a su hija como madre soltera fortaleció su determinación, especialmente porque el padre de Tatiana no asumió su papel. Con solo 21 años, Olga tuvo a su segunda hija, Mayerly Bermúdez, fruto de otra relación que también terminó. A pesar de las dificultades, Olga trabajó incansablemente como vendedora ambulante para sacar adelante a sus dos hijas. Vendía pinchos, cervezas, canelazos y juguetes en las calles del centro de Bogotá, enfrentando cada reto con determinación. En el año 2012, cuando tenía 32 años, Olga decidió darse una nueva oportunidad en el amor, continuando con su lucha por una vida mejor para su familia. Fermín Gutiérrez y Olga se conocieron en una tienda del barrio, donde rápidamente comenzaron a hablar y a estrechar una relación. Fermín, vecino contemporáneo de Olga, recuerda que el enamoramiento fue inmediato. En tan solo un mes, decidieron vivir juntos con las dos hijas de Olga, Tatiana y Mayer. Poco tiempo después, Olga quedó embarazada de su tercera hija, Nelani Sofía, una noticia que llenó de alegría a Fermín, quien había deseado tener una niña. Cuando nació Sofía, con su cabello y ojos negros, se convirtió en el centro de luz y alegría de la familia. Tatiana recuerda con especial cariño la conexión entre su madre y Sofía, un amor profundo que hizo de la pequeña el todo para Olga. Sin embargo, el sueño de un hogar feliz no se cumplió. Después de 5 años, Fermín y Olga se separaron, marcando un nuevo fracaso amoroso para ella. A pesar de todo, Olga demostró su fortaleza y determinación al sacar adelante a sus 3 hijas por su cuenta. Aunque la vida no fue fácil, Olga nunca se rindió, trabajando incansablemente para mantener a su familia. Esa valentía la acompañó hasta la fatídica madrugada del 30 de septiembre de 2023. Un incendio voraz consumió su hogar, y Olga tuvo que luchar por salvar a su amada Sofía, su mayor tesoro. A las 4 a.m. del 30 de septiembre de 2023, el sargento Arnoldo Ramírez llevaba 6 horas de turno en la estación de bomberos Candelaria. Durante ese tiempo, habían atendido servicios menores que no involucraban a personas, lo que hacía parecer que sería una jornada tranquila, otra noche rutinaria de trabajo en la capital del país. Un residente de la zona, situada en una de las cumbres más altas de estos cerros, reportó un incendio en una vivienda. Inmediatamente, un equipo de 6 bomberos, equipado con un camión cisterna con 500 galones de agua, se dirigió al lugar. El incidente ocurrió a unas 3 o 4 cuadras más abajo del punto más cercano, donde pudieron estacionar el vehículo. Al llegar, el sargento Ramírez y su equipo se sorprendieron por la magnitud del siniestro. En el patio de la vivienda, encontraron a una persona quejándose mientras estaba sentada al borde del sendero. Aunque los vecinos habían logrado controlar gran parte de las llamas, el peligro seguía presente. Entre ellos, se encontraba una mujer de 42 años, identificada como Olga Lucía Quiñones, quien estaba envuelta en una sábana desde el pecho hacia abajo. Pero la escena era desgarradora.
Una niña de aproximadamente 10 años había sido sacada por la comunidad envuelta en una sabana. Melanie Sofía Gutiérrez, la hija menor de Olga Quiñones, se convirtió en la segunda víctima de la tragedia. Según el sargento que atendió el caso, la pequeña presentaba quemaduras graves de segundo y tercer grado en la mayor parte de su cuerpo, con áreas ya carbonizadas. Mayerly Bermúdez, hermana de Melanie e hija de Olga, fue una de las primeras en llegar al lugar para socorrer a su familia. Con lágrimas, relató: «Mi hermana estaba muy mal, gritando que no la tocaran porque le dolía. Mi mamá también estaba muy quemada, con la piel colgando en algunas partes, como en los dedos de los pies». La comunidad logró auxiliar a Olga y a su hija gracias a la acción rápida del esposo de Olga y padrastro de Melanie, Sandy Madera Arroyo, quien logró salir de la vivienda cuando comenzó el incendio. Constanza Santana, amiga cercana de la familia, recordó la desesperación de Sandy. Él corría de un lado a otro, intentaba romper la pared para poder sacarlas. Con la ayuda de algunos vecinos, lograron abrir un hueco en la estructura por donde finalmente rescataron a Olga y a la niña. La policía, liderada por el mayor Rodolfo Cubillos, llegó al lugar tras el llamado de los testigos. Cubillos explicó que el área consistía en asentamientos ilegales, con conexiones eléctricas irregulares. Aunque la causa del incendio no era completamente clara, las primeras investigaciones apuntaban a que podría tratarse de un accidente eléctrico. Tras un arduo esfuerzo de rescate, Olga Lucía Quiñones, de 42 años, y su hija Melanie Sofía, de 10, fueron finalmente evacuadas por una pendiente y atendidas por una ambulancia que las trasladó al hospital más cercano. Ambas presentaban quemaduras de tercer grado en más del 70% de sus cuerpos. A mi hermana la remiten para la Clínica de la Misericordia y a mi mamá la mandan para el Simón Bolívar. Tatiana Correa, la hija mayor de Olga, al enterarse de la emergencia, acompañó a su hermana Melanie Sofía en la ambulancia. Durante 3 días, médicos especialistas lucharon intensamente por salvar la vida de una niña de 10 años, gravemente afectada por quemaduras. Según el doctor que la atendió, las lesiones eran extremadamente profundas y la piel, siendo un órgano muy sensible, estaba severamente comprometida. A pesar de los esfuerzos médicos y la fortaleza de la pequeña, las heridas resultaron ser demasiado graves y el 2 de octubre de 2023 falleció. 2 días después, Olga Lucía Quiñones, la madre de la niña, también sucumbió a las quemaduras tras sufrir varios paros cardíacos. Falleció el 5 de octubre a las 5 de la madrugada. El caso fue asignado a la patrullera Laura Barrera, una destacada investigadora de la Policía Metropolitana de Bogotá. La patrullera inició su trabajo con una investigación profunda sobre la familia de las víctimas, conociendo de cerca sus historias y las difíciles circunstancias que enfrentaban. En el momento del incendio, Olga y su hija dormían juntas en una habitación, mientras que Sandy, el único sobreviviente, descansaba en un cuarto contiguo. Al percatarse del incendio, Sandy logró escapar por el techo y buscó desesperadamente ayuda de la comunidad para rescatar a su familia. Sin embargo, el rescate fue complicado debido a la intensidad de las llamas y la contextura robusta de Olga Lucía, que dificultó su movilidad. El horror de la tragedia quedó plasmado en las paredes de la vivienda, donde se evidenciaron las marcas de la lucha de Olga por proteger a su hija. En un intento desesperado, Olga intentó abrir el suministro de agua para apagar las llamas, pero este no funcionó. Un hecho que la patrullera Barrera, de la Policía Metropolitana de Bogotá, consideró sospechoso durante la investigación. Finalmente, los gritos de Olga y Melanie alertaron a los vecinos, quienes rompieron una pared para sacarlas. Melanie fue la primera en ser rescatada, seguida de Olga, ambas en estado crítico. La investigación policial reveló que el incendio probablemente fue causado por un cortocircuito. La patrullera Barrera, oriunda del Atlántico y profundamente conmovida por el caso, inspeccionó la vivienda y encontró 7 conexiones eléctricas irregulares, con cables sobrecalentados y plásticos derretidos que podrían haber provocado el fuego. Sin embargo, la policía no descartó que el incendio pudiera haber sido intencional, y se reconstruyeron los hechos para descartar posibles actos criminales. Sandy Madera,
quien llevaba 1 año y medio viviendo en esa casa con Olga y Melanie, quedó devastado por la tragedia. Aunque no sufrió lesiones físicas, el impacto emocional fue profundo, ya que perdió a su compañera sentimental y a su hijastra en el incendio. Tatiana Correa, la hija mayor de Olga Lucía, recuerda con afecto cómo su madre encontró felicidad en su relación con Sandy Madera, un hombre de 42 años, que llegó a ser una figura masculina importante en su hogar. Según Tatiana, su madre comenzó este noviazgo a mediados de 2022. Sandy trabajaba como maestro de construcción en obras y, al igual que Olga, se dedicaba al trabajo informal para salir adelante. Tatiana relata que su madre estaba ilusionada con la relación. Ella decía que él sí la amaba, que sí la quería, que la cuidaba y que la iba a apoyar, expresó. Juntos, luchaban día a día para conseguir el sustento, uniendo fuerzas como lo hacen muchos habitantes del sector. Sandy Madera, la pareja actual de Olga Lucía Quiñones, se convirtió en una esperanza para ella y su familia, especialmente después de 3 relaciones fallidas y con 3 hijas de diferentes padres. Según recuerda su hija Mayerly Bermúdez, Olga veía en Sandy la oportunidad de un futuro mejor. Yo decía, por fin mi mamá consiguió un buen hombre, relató. Sandy no solo se ganó el respeto y cariño de Olga, sino también de su pequeña hijastra, Melanie Sofía. Él la llevaba al colegio, la cuidaba y le brindaba todo lo que estaba a su alcance. Melanie le decía papi Sandy, le escribía cartas, le agradecía todo, comentó Mayerly. Para la niña, Sandy había llegado a ocupar el lugar de un padre. La mañana siguiente al incendio que devastó su hogar, los vecinos y familiares describieron la angustia de Sandy por la salud de Olga y Sofía. Él estuvo presente mientras subían a las 2 a las ambulancias y fue quien notificó a la familia sobre la gravedad de la situación. Aunque afectado, Sandy siempre colaboró con la investigación. Él mismo, como víctima del suceso, había perdido a la mujer que amaba y a la niña que consideraba su hija. Sin embargo, el 3 de octubre de 2023, la investigación dio un giro inesperado. Un informe pericial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá concluyó que el incendio no fue accidental. El fuego había sido provocado con un agente químico similar a la gasolina, encontrada esparcida dentro de la vivienda. Este descubrimiento cambió el enfoque del caso. Ya no se trataba de un accidente doméstico, sino de un acto intencional con el claro propósito de acabar con la vida de los miembros de la familia. La patrullera Laura Barrera, asignada al caso, enfrentó un dilema emocional. Nos enseñan a no apasionarnos con los casos, pero es difícil. ¿Quién puede ser tan cruel para acabar con la vida de una niña de 10 años? Reflexionó. Barrera dirigió la investigación hacia la vida personal de Olga, indagando tanto en su relación con Sandy como en su vínculo con su expareja, el padre de Melanie Sofía. A medida que avanzaba la investigación, surgían indicios de que este atroz crimen podía estar relacionado con un motivo pasional. Las respuestas a estas preguntas revelarían la verdad detrás de uno de los actos más crueles ocurridos en Bogotá en 2023. Ante los ojos de todo el barrio, Sandy Madera Arroyo, pareja de Olga Lucía Quiñones, proyectaba la imagen de un hombre correcto y trabajador. En la intimidad del hogar donde ocurrió el trágico incendio la madrugada del 30 de septiembre de 2023, salió a la luz una faceta inquietante de Sandy Madera, la de un hombre celoso y violento. Según las hijas de Olga Lucía Quiñones, los episodios de violencia doméstica no eran nuevos. Tatiana, una de las hijas, recordó que su madre confesó en una ocasión haber recibido un golpe de Sandy, quien se excusaba minimizando el hecho como un simple golpecito. Sin embargo, las peleas aumentaron en intensidad y se convirtieron en escenas aterradoras presenciadas por las hijas. Entre los episodios más inquietantes, Sandy había amenazado con calentar agua para arrojarla, y en otra ocasión abrió la válvula de una pipeta de gas, afirmando que, si alguien salía, nos moríamos todos. Estos comportamientos levantaron sospechas en la patrullera Laura Barrera, quien decidió centrar la investigación en Sandy, bajo la hipótesis de que el móvil del incendio podría ser un conflicto pasional.
Los problemas entre Olga y Sandy recrudecieron en los días previos al incendio. Según las hijas, Sandy no aportaba económicamente al hogar y con frecuencia tomaba dinero sin permiso, dejando a Olga, madre cabeza de familia, cargando sola con los gastos. Ante la falta de apoyo, Olga tomó la decisión de terminar la relación y le pidió a Sandy que abandonara la casa. Sin embargo, accedió a su petición de quedarse unos días más, permitiéndole dormir en el cuarto de Melanie Sofía. La patrullera Laura Barrera quedó impactada tras las revelaciones sobre la negativa de Sandy Madera a aceptar el fin de su relación con Olga Quiñones. La frase atribuida a él, "Si Olga no iba a ser para mí, no será para nadie más", resonó como un patrón típico en casos de feminicidio, donde hombres violentos y machistas ven en la ruptura un motivo para cometer actos extremos. Sin embargo, una pregunta inquietante surgió. ¿Cómo encajaba Melanie Sofía, una niña que tenía una relación afectuosa con Sandy, en este terrible desenlace? Mientras se buscaban respuestas, las exequias de Olga y Melanie se llevaron a cabo el 5 de octubre de 2023, pocos días después de sus muertes por las graves quemaduras. Para entonces, la patrullera no podía perder tiempo y comenzó a rastrear cámaras de seguridad cercanas. Tras el informe de bomberos que confirmaba que el incendio fue provocado con una sustancia similar a la gasolina, Barrera y su equipo investigaron aproximadamente 20 ferreterías, solicitando registros de ventas de gasolina entre el 20 y el 30 de septiembre. La búsqueda rindió frutos en una ferretería que proporcionó grabaciones clave. En los videos del 29 de septiembre por la tarde, se veía a un hombre comprando 3 botellas de gasolina de 3 litros cada una, colocándolas en una maleta y llevándoselas. Lo impactante fue que el hombre no era un desconocido. Tras mostrar las imágenes a los familiares de Olga, identificaron sin lugar a dudas al comprador, Sandy Madera, quien hasta ese momento había sido considerado una víctima más del incendio. Aún faltaba un elemento crucial para vincular directamente los galones de gasolina captados en los videos de la ferretería con el lugar del incendio. Durante la inspección inicial de la vivienda, se habían registrado fotográficamente unas botellas abandonadas en el lugar de los hechos. Al comparar estas imágenes con las grabaciones obtenidas en la ferretería, se confirmó que las botellas coincidían en tamaño y características. Esta conexión fue clave para que la Fiscalía armara una acusación sólida contra Sandy Madera. El 5 de octubre de 2023, con las pruebas técnicas y circunstanciales en mano, la Fiscalía solicitó una orden de captura contra Sandy Madera Arroyo. Cuando fue detenido, Sandy se mostró calmado, insistiendo en su inocencia y negando cualquier relación con los hechos. "Yo no incendié la casa donde yo mismo estaba viviendo con mi mujer y mi hija". Sin embargo, las pruebas en su contra eran contundentes. Ese mismo día, Sandy fue presentado ante un juez. La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado por la muerte de Olga Quiñones, homicidio agravado por el asesinato de Melanie Sofía y el delito de incendio. Según las investigaciones, Sandy había aprovechado que Olga y Melanie dormían para esparcir el líquido inflamable por la casa y, utilizando un encendedor, provocar el incendio que acabó con sus vidas. En un principio, Sandy no aceptó los cargos, pero durante las audiencias posteriores, finalmente confesó su responsabilidad. "Sí, doctora", respondió cuando se le preguntó si aceptaba ser el autor de los delitos imputados. En sus últimas palabras, pidió perdón, reconociendo el valor de Olga y Melanie en su vida. Olga era una buena mujer y Sofía también una buena hija. En el proceso judicial, la patrullera Laura Barrera detalló cada paso de su investigación, revelando cómo Sandy Madera había premeditado el incendio que acabó con las vidas de Olga Quiñones y Melanie Sofía. Para la madrugada del 30 de septiembre, Sandy no solo provocó las llamas utilizando gasolina, sino que también creó un montaje para presentarse como una víctima más. Gritó pidiendo ayuda y lloró desesperadamente, ganándose la confianza de la comunidad. Sin embargo, las evidencias demostraron que todo había sido calculado. El plan de Sandy incluyó cortar el suministro de agua de la vivienda,
asegurándose de que no hubiera forma de extinguir el fuego. Además, colocó una carretilla tras la puerta para impedir que Olga pudiera escapar. La intención era clara: provocar una tragedia que asegurara la muerte de Olga y su hija Melanie. La motivación de Sandy, según la investigación, fue la negativa de Olga a continuar la relación y su decisión de pedirle que abandonara la casa. Obsesionado, Sandy tomó la decisión de cometer este acto atroz que marcó profundamente a la patrullera Barrera al inicio de su carrera. En enero de 2024, 4 meses después del incendio, el caso culminó con una sentencia ejemplar. La juez 16 penal del circuito de Bogotá condenó a Sandy Madera a 56 años y 6 meses de prisión, 681 meses en total, por feminicidio, homicidio agravado y el delito de incendio. Actualmente, Sandy cumple su condena en la cárcel La Picota de Bogotá. Aunque se le solicitó una entrevista desde el centro penitenciario, Sandy rechazó la propuesta, permaneciendo en silencio sobre los hechos que llevaron a su condena. Para las hijas de Olga y hermanas de Melanie, la sentencia contra Sandy Madera representó un acto de justicia, pero apenas un pequeño consuelo frente al inmenso dolor que dejó la tragedia. Es muy duro ver cómo alguien te arrebata tu vida, porque él prácticamente no solo mató a ellas dos, sino que destruyó a toda una familia completamente, expresaron con tristeza. En el barrio de Ciudad Bolívar, el recuerdo de esa madrugada del 30 de septiembre de 2023 sigue vivo. Nadie olvida el horror de las llamas que envolvieron la vivienda, ni la valentía de Olga y Melanie, quienes lucharon hasta el final por sobrevivir. ¿Qué piensas que se puede hacer como sociedad para prevenir tragedias como la de Olga y Melanie? ¿Cómo podemos identificar señales de alerta en relaciones aparentemente normales pero que esconden violencia? ¿Consideras que la educación emocional desde temprana edad podría ayudar a prevenir este tipo de crímenes? Queremos leerte. Deja tu comentario con respeto y empatía.